Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa. Apologética. La verdad los hará libre. Hoy día estamos con ustedes Adrián Castro desde la Isla del Encanto. y Roquel Cárdenas de Panamá. Hoy tenemos un tema que tiene mucha importancia, mucha importancia. Recuerdo que cuando en la pandemia, yo no sé si pasó en Puerto Rico, una de las preocupaciones que tenían algunas personas, o digo, como este programa es para Iberoamérica, si pasó el resto de Iberoamérica, una preocupación que tuvieron en mi país era las personas que tenían niños pequeños que nacieron en pandemia, las iglesias estaban cerradas, y dice, ¿cómo los bautizo? Entonces, cuando se dio esa situación, Adrián, hubieron diversas opiniones. Dije, ¿para qué te preocupas tú de bautizar a ese niño si no hay que bautizar a los niños? Y otros decían, sí es importante, averíguate cómo se puede hacer. Fíjate que es importante que cuando los niños nacen, se bauticen y que no necesariamente la iglesia tenía que estar abierta para que eso se diera. Así que hoy vamos a hablar del bautismo de niños. ¿Qué te parece, Adrián? Me fascina porque es un tema que aún dentro de los mismos hermanos católicos, como usted dice, a veces estas ideas que chocan y es importante que tengamos claro la misma. Y como siempre decimos, nosotros aquí no venimos a imponer, nosotros proponemos lo que la iglesia enseña para que los hermanos entiendan a plenitud qué verdaderamente enseña la iglesia, vivan a plenitud la fe y, en caso de ser necesario, den razón de su esperanza a aquel que se lo pida con amor y con sencillez. Bueno, Adrián, tomando el ejemplo que me parece muy parecido a lo de los primeros cristianos. Cuando solo, por lo menos yo hablo de experiencia mía, cada uno recordará la suya. En Panamá, cuando tuvimos ese encierro absoluto que te decían, solamente farmacia, medicinas y la comida. Nosotros en Panamá vimos ese encierro absoluto, pero los niños no dejaron de nacer. Y la gente no veía cuándo terminaba el encierro. Y se preocupaba, y entonces decía, las iglesias están cerradas, ¿cómo hago? Entonces, ahí se dio ese debate, que también se da en tiempo regular. Yo he escuchado gente, Adrián, que simplemente dice, mira, yo voy a esperar que estén grandes. Otros dicen, hey, ¿sabes qué? Yo voy a esperar que él decida. Y otros simplemente viven, como dice uno, frescamente, estamos hablando de católicos, que nosotros respetamos lo que son de otras iglesias, que quieran tomar su decisión, estamos hablando del mundo católico. Y entonces, de repente dicen, no, yo no tengo ningún apuro a esto, hermano. Entonces, eso se debe, Adrián, fundamentalmente, es que no fue durante 1500 años de cristianismo, nadie objetó el hecho de que se bautizaran los niños. Fíjate, una cosa importante que mucha gente no sabe. 1500 años de cristianismo. Ni siquiera Lutero y los primeros reformistas, reformadores empezaron a cuestionar esto. No fue hasta que surgió un grupo que se llamaban los anabaptistas, que en el siglo XVI empezaron a predicar de que para que se había hecho el bautismo mal. Durante todos esos años, desde los apóstoles acá, se había hecho el bautismo mal. Que solamente se debía bautizar a la gente adulta que fueran capaces de profesar una fe y decir, yo creo en Jesucristo. Que todo el resto de la gente no se debía bautizar, causando un cambio radical en la forma como el cristianismo en general, no el catolicismo, empezó a ver la forma de bautizar. Adrián. Irónicamente, como tú comentas, hermano Roquel, cuando nosotros miramos estos temas que muchas veces pueden haber discrepancia entre los mismos hermanos de la fe cristiana, nos damos cuenta que todos tienen un origen histórico. Desde el primer programa nosotros hemos venido hablando cada punto, desde la fundación de la Iglesia de nuestro Señor, desde el desarrollo de las Sagradas Escrituras, y cada uno de los temas que hemos ido exponiendo, nos hemos dado cuenta que toda discrepancia tiene su momento histórico donde comenzó. Pero no solamente esto, hermano Roquel, sino que también hay el momento histórico donde la misma iglesia lo dejó claro. Entonces, tenemos que entender que mientras otros hermanos todavía están discutiendo el menú, ya nosotros nos estamos alimentando del plato principal. Y es por eso que nosotros traemos este tema y este tipo de temas que hacemos constantemente para beneficio de los hermanos, para que entiendan que no tienen que seguir hojeando las páginas del menú porque ya el plato principal está servido. Ahora está de nosotros que verdaderamente queramos disfrutar de todo lo que se nos ofrece, porque esto es como si fuera un buffet que nos pone todo a la disposición, pero ya hoy día las personas deciden coger simplemente a conveniencia lo que quieren o lo que les conviene.
Y aquí con este tema lo que pretendemos, más allá de cualquier señalamiento, es poner clara la información de modo que los hermanos comprendan la necesidad de sacar provecho de un sacramento tan hermoso como este, porque para ser claro, primero que todo es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, es con el que comienza la iniciación cristiana y es el que nos abre las puertas a ser llamados hijos de Dios. Pero eso más adelante estaremos abundando. Adrián, precisamente ese es el tema, la importancia del bautismo. Ahora, obviamente, hermanos, y queremos aclararle que esta no es un programa que pretende agotar el bautismo, porque los bautismos serían muchos programas para hablar. Queremos enfocarnos en lo básico del bautismo y explicar por qué no es correcto esa creencia de decir que es prohibido o es malo bautizar a los niños. Partamos de ese principio. En esa línea que queremos enfocar el programa. Fíjense, y que para ser correcto con los hermanos que argumentan, ya partimos del principio de que no fue una argumentación del principio del cristianismo, primero. Segundo, eso usted lo puede buscar fácilmente, busque Anabaptista y ahí se va a dar cuenta. Segundo, eso se popularizó entre los grupos protestantes y hoy día muchos que entre esos grupos protestantes creen de esa manera pensando que se fundamenta en la Biblia. Tercero, ellos buscaron alguna argumentación bíblica para, como decimos nosotros, fundamentar esto. ¿Cómo lo hacen? Bueno, buscan textos como este, Marcos 16:6. Dice que ellos dicen que la palabra dice, el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Marcos 16:6. Entonces ellos dicen, fundamentándome en este texto, yo saco la conclusión de que es necesario creer, ¿no? Dejando de lado todos los demás textos, ¿no? Dejando de lado todos los demás textos que hablan del bautismo o del bautismo, o lo importante que es la interpretación que los apóstoles hicieron posteriormente de la palabra de Cristo. Y eso es lo que queremos nosotros conversar, amén de otras referencias que podemos dar sobre que la iglesia efectivamente, en términos generales, durante los primeros 1500 años, nunca estuvo en desacuerdo con el bautismo de niños, que eso es un invento 1500 posterior, de 1500 años después, y que ahora se quiere vender que está fundamentado en la Biblia. Dicho claramente, esa es la realidad. Ahora, vimos que se fundamenta en este texto. Ahora, si usted aplicara ese texto, el que crea y se bautice se salvará y el que no crea se condenará, de manera literal, Adrián, fíjate, entonces, todas las personas, todas, absolutamente, todas, inclusive sus congregaciones que mueren sin bautizarse se van para el infierno, porque tienen que cumplir dos condiciones, tiene que creer y tiene que bautizarse. Entonces, la persona que por alguna razón, un niño, un muchacho, simple y llanamente, bueno, no se pudo bautizar porque había que esperar que tuviera cierta edad y se murió, se fue para el infierno. Yo estoy seguro que ninguno de esos miembros de esas congregaciones van a pensar que sus hijos, si mueren por una enfermedad o un accidente antes, se fueron para el infierno. Entonces, es una aplicación totalmente absurda, Adrián. Ahora que tú comentas, ¿verdad? Que muchas veces cuando sacan este texto de que es que tiene que creer primero para bautizarse, ahí, ¿verdad? Vienen y meten, sí, porque Jesús se bautizó de adulto y te traen lo que es el bautismo de Juan el Bautista y las personas tienen que entender, ¿verdad? Me gustaría compartir este detallito porque sí, es verdad, Juan bautizaba gente adulta en el río Jordán, incluso el mismo Jesús fue bautizado por él. Pero, aquí es que viene el pero, ¿qué significado tiene el bautismo de Juan? Aquí es lo primordial. Y Juan el Bautista, como todos saben, ¿verdad? Todos aquellos que profesamos la fe cristiana sabemos que era el precursor de Jesús, nuestro Salvador. Juan comenzó a predicar la penitencia, la confesión de los pecados. ¿Para qué? Para que la gente con un corazón limpio recibiera el Mesías que había de venir. Entonces, como signo de esa conversión y de perdón de los pecados, Juan llamaba a las personas a recibir el bautismo, para que los hermanos tengan claro, ¿verdad? Y lo hacía pues con agua en el río Jordán. Es decir, vamos a ponerlo, ¿verdad? Sencillito. El bautismo de Juan lo que expresaba era un cambio de vida, una verdadera conversión hacia Dios. Significaba así una preparación para la venida del Señor, así de sencillo. Como sabemos, Jesús se hizo bautizar por Juan.
aunque Jesús no tenía ningún pecado, que eso también hay que aclararlo, y por eso él no necesitaba en lo absoluto ese bautismo definitivo. Incluso el mismo Jesús, podemos ver en la palabra que decía, perdón, Juan mismo decía, cuando lo interrogaban, decía, mi bautismo es un bautismo con agua y significa un cambio de vida, pero otro que viene después de mí y es más poderoso que yo, él los bautizará en el fuego y en el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Mateo 3:11. Entonces, esos textos podemos ver claramente muy bien que el bautismo de Juan no es lo mismo en lo absoluto que el bautismo cristiano, que es el bautismo que el mismo Señor Jesús más adelante en su resurrección, él va a instaurar. Cuando vemos en Mateo 28, específicamente los versículos 19 al 20, que como le decimos siempre a los hermanos en sus hogares que estén viendo esta transmisión o donde sea que estén, anoten esta información para que posteriormente puedan profundizar y sacar sus conclusiones en base a la información que le estamos proveyendo. Pues vuelvo y repito, en Mateo 28, en los versículos 19 al 20, Jesús ya resucitado antes de subir al cielo, manda a sus discípulos y le dice lo siguiente, tal cual: vayan y hagan todos los pueblos, sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También vemos también que, como tú decías, vienen con Marcos 16, que dice, el que cree y sea bautizado se salvará, pero ahí volvemos lo mismo. Tenemos que ver también el contexto histórico, Roquel, que muchas veces a los hermanos se les olvida ese detalle. Si a las primeras personas que se le predicó eran personas adultas, personas que ya esperaban la llegada del Mesías, pues es obvio también que las primeras personas que se acercaron para recibir un bautismo eran adultos. Pero más adelante vamos a proveer información por la misma palabra de Dios, donde veremos que no eran solo los adultos, sino que también eran, en la mayoría de los casos bíblicos, vamos a ver que eran familias completas. Pero vamos de poco a poco para que los hermanos puedan ir digiriendo bien la información que estamos compartiendo. Hermano Joquel. Por supuesto, Adrián. Y fíjate, esto que ha hecho un excelente resumen. Jesucristo predica la palabra. Jesucristo habla de la conversión. Jesucristo es presentado por Juan Bautista. Pero sin embargo, si nosotros partamos de la tesis que como Jesucristo hizo esto de tal manera, lo tenemos que hacer nosotros en cuanto a la ley judía. Fíjense, Jesucristo se reunía en sinagoga. Nosotros no nos reunimos en sinagoga, ¿no? Jesucristo solo leía la Torá, el Antiguo Testamento, pero nada del Nuevo Testamento. Jesucristo adoraba en el templo. Jesucristo guardaba el sábado, guardaba todas las normas de la antigua alianza. Y nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque cuando Él instaura el nuevo pacto, Él le da las directrices a los apóstoles de cómo Él quería que se hicieran las cosas. Y cuando Él instaura el bautismo de Jesús, o el, como llamamos nosotros, el bautismo cristiano, que es el bautismo en la Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él dio una forma, Él nos dijo, imiten a lo que está haciendo Juan. Y eso vamos a ver un texto clarísimo que lo explica. Pero empecemos, como estábamos en el marco histórico que Adrián nos hablaba, empecemos por esto. ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezó el tema del bautismo? Bueno, eso empezó en Pentecostés. Y eso que dice muy bien Adrián, es así. Empezaron alguna gente adulta, obviamente, a acercarse, les gustó la predicación y le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Que era la pregunta natural. Y Pedro dijo, bautícense. Pero Pedro le hace la aclaración ahí que mucha gente no ve. Le dice que el bautismo es para todos. Mire lo interesante. Mire lo que dice Hechos 2:37. La palabra de Dios nos dice y siguiente. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Qué hemos de hacer, hermano? Pedro le contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa, y ahí viene la parte importante, es para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto llame el Señor nuestro Dios. Hechos 2:37. Entonces, aquí San Pedro no está haciendo ninguna restricción de edad, sexo, color, condición social, nada. Es para todos. Incluso si había duda, le dice para ustedes y para sus hijos. Y esa frase hijos tiene una connotación muy importante, hermanos. Porque póngase a pensar, si una persona tiene un hijo adulto, ese decide por sí mismo. Cuando los padres tenemos responsabilidad de nuestros hijos, es para cuando son niños, cuando son pequeños. Entonces el papá
como es responsable de sus hijos, ¿qué hago frente a mi fe con estos hijos? Porque es mi responsabilidad. No tiene ningún sentido que un hombre que tiene 60 años, que tiene un hijo de 30 años, le diga, ah, no, para tus hijos, para que el papá vaya allá. No, se está hablando a los hijos en cuanto a los pequeños. Eso es el sentido. Y si vamos más allá, Adrián, si me permite un texto más, hablando con la lógica de, miren, esto es tanto así que la lógica de los apóstoles, que voy a presentar un caso de San Pablo. San Pablo quedó preso, ¿no? Y cuando quedó preso, hubo un terremoto y quedó liberado. El carcelero se iba a matar porque pensaban que se habían fugado. Y cuando él vio que San Pablo dijo, no te hagas daño, que estamos aquí, eso le impresionó muchísimo y le preguntó sobre la fe. Y que quedó creyendo. Entonces, cuando creyó el carcelero, entonces le dijo, ¿qué debo hacer? Lo mismo que hicieron los otros. ¿Qué le responde Pablo? Ten fe tú en el Señor Jesús y se salvará tú y toda tu casa. ¿Y qué hizo el carcelero? Se llevó a Pablo hacia su casa. ¿Y qué hizo? Le pidió a Pablo que se bautizara toda su casa. Toda su casa es toda la gente que vivía con él. No dijo que todos los adultos o todos los griegos o todos los romanos, dijo toda la casa. Entonces, la palabra casa involucra a todos los miembros de la familia y no se hizo ninguna aclaración de distinción. Igual que Pedro, el bautismo es para todos. Y para que no crean que fue un cuento, sino que es un texto bíblico, voy a citárselo. Hechos 16 del 31 al 33. Dice la palabra de Dios. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Y les anunció la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Hechos 16, el 31 al 33. Adrián. Entonces, como está mostrando usted, hermano Roquel, para beneficio de todos aquellos que están viendo la transmisión, podemos ver que estos no son cuentos ni inventos de nosotros, sino que estamos compartiendo lo que es el contexto de la palabra de Dios en el tiempo en el que se realizó la misma. Y para beneficio de los hermanos, porque muchas veces dicen, no, porque es que bautismo significa sumergirse y ustedes lo que hacen es que le echan 2 o 3 gotitas de agua. Miren, el bautismo cristiano lo que significa sobre todo es un nuevo nacimiento, una nueva vida. Claramente Jesús lo dijo y lo dijo para que apunten en Juan 3:5. Juan 3:5, si no renaces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo nacimiento? Pues mira, con el bautismo de Cristo nosotros nacemos a la vida de hijo de Dios, como yo había dicho anteriormente. Por el bautismo cristiano, nosotros llegamos a tener parte en la naturaleza de Dios, como dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y somos realmente hijos de Dios por adopción, como nos dice Romanos 8:16 y Gálatas 4:5. También podemos, ¿verdad? Desde ahora en adelante, nosotros una vez somos bautizados, llevamos grabado en nuestro corazón el sello de Dios para toda la eternidad y podemos clamar a Dios diciendo, Abba, Padre, que significa papito, Dios, ¿verdad? Como muchas veces le decimos a los nenes, papá Dios. ¿Para qué? Para que como Padre, desde que hemos sido bautizados y para siempre con su amor, Él nos da ese regalo tan grande de podernos recibir ya mira, así de fácil, el mero hecho de que una persona sea bautizada, que Dios lo bendiga y lo proteja, y muera ya ahí mismo, mira, ya la salvación está asegurada, a ese nivel, a ese nivel. Pero, ¿verdad? No seguimos profundizando en esos asuntos porque no estamos aquí ahora para entrar en debates teológicos, sino en lo que es la información básica del bautismo y la importancia del mismo. Y en qué consiste, ¿verdad? Con el bautismo de Cristo, como dije, espérate, Joque, a mí me gusta hacer, ay Dios mío, qué bueno que me entró esto, perdona, voy a hacer un paréntesis ahora que estoy compartiendo esto de la importancia del bautismo. Muchas veces, siguiendo la línea que tú comentabas de la fe que los padres depositan para que los hijos entren, ¿verdad? Los hijos reciben el bautismo por la fe de los padres, porque no pueden decidir por sí mismos. Si nosotros vamos más atrás en la antigua alianza, era así. No sé por qué muchas personas discuten de que ustedes bautizan a un niño que no tiene conocimiento, pero es que en el pueblo judío
a los 8 días de nacidos se circuncidaban para entrar en el pacto del pueblo de Israel. ¿Y quiénes decidían? Por la fe de los padres, era que los niños recibían la circuncisión y entraban al pueblo de Dios. Asimismo que estamos haciendo ahora en el nuevo pacto. Por la fe de los padres, estos niños reciben el bautismo y entran al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Es importante tener eso aclarado. Dicho esto, cierro paréntesis y continúo con lo de el bautismo, ¿verdad? Y, es que el bautismo nosotros nos incorpora a Cristo. Es decir, somos de Cristo, somos cristianos. Todo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es cristiano. Es importante aclarar eso también, ¿verdad, Roque? Porque a veces los hermanos, cuando hay un cristiano que no es católico, rápidamente, no, que eso es un hijo del diablo, que mira, la misma iglesia enseña que si la persona es bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tal cual como lo ha enseñado la iglesia siempre, automáticamente esa persona es cristiana. Y como dice Romanos 6, del 3 al 5, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, tenemos parte con Él en su muerte al ser bautizados? Así pues, por medio del bautismo, fuimos entregados junto con Cristo y estuvimos muertos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Romanos 6, del 3 al 5. Roquel. Bueno, en la misma línea, Adrián, que nos acaba de explicar, eso básicamente, Adrián, es lo que los apóstoles le explicaban a la gente. Entonces, tú te puedes imaginar, Adrián, que a mí me dicen, oye, para yo no se trata solo de conocer lo que Jesucristo enseñó y hacerlo, sino que hay un medio para yo recibir los frutos de la redención, para yo recibir el perdón de los pecados, todas estas cosas. ¿Qué yo tengo que hacer? Oye, yo no quiero ese tesoro solo para mí, yo quiero ese tesoro para todos los míos. Y así vemos textos que voy a leer rápidamente, 3 textos muy concretos como ejemplo de cómo los primeros cristianos bautizaban familias enteras. Mira, por ejemplo, Adrián, Hechos 16:15. Dice, cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgas que soy fiel, al Señor vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a ir. Todo su casa, ella y todos los de su casa recibieron el bautismo. Otro ejemplo, Hechos 18:8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios a oír la palabra, y cayeron y recibieron el bautismo. O sea que Crispo y el jefe de la sinagoga y todos los de su casa recibieron el bautismo. Finalmente dice 1 Corintios 1:16. Así, también bauticé a la familia de Estéfana. Por lo demás, no creo que haber bautizado ningún otro, dice San Pablo, pero da testimonio de que él bautizó la familia de Estéfana también, igual que bautizó a la familia del carcelero, familias enteras. Obviamente, si toda la familia, el jefe de familia se convertía, bautizaba a todos los miembros, todos los que estaban bajo su autoridad en la fe, ¿no? De el que tenía la autoridad. Eso era así. Así que aquí vemos, conforme a lo que Adrián nos explica, de que en los primeros cristianos, sabiendo que la salvación dependía de la fe en Jesucristo y del bautismo, entonces hacían que recibieran el bautismo todos. Entonces, volviendo al tema que muy bien Adrián trajo como un paréntesis, yo quisiera rescatarlo, que me pareció interesantísimo. Fíjense, lo que Adrián nos comentaba aparece ya en Levíticos 12:3. Se lo dijo el Señor a Abraham. Se lo dijo el Señor a Abraham primero, que los miembros del nuevo pueblo de Dios tenían que tener ese signo en la carne. Pero ya en el antiguo pacto se hizo como ley ya oficial, que en Levíticos 12:3, al octavo día será circuncidado el prepucio del niño. Ese era el signo en la carne de pertenecer al pueblo de Israel y ser acreedor a las promesas de Abraham, ¿no? Entonces, aquí hay un aspecto importante. Ustedes dirán, bueno, sí, pero esa es la antigua alianza. Pero fíjense lo importante. El hermano Pablo o San Pablo nos enseña algo interesante y es lo siguiente, que cuando le está explicando el bautismo en Colosenses, les dice que el bautismo, Adrián, y la circuncisión son lo mismo. Entonces San Pablo usa un juego de palabras y los explico para que no nos enredemos. San Pablo habla de la circuncisión quirúrgica, que era cortar el prepucio. Para los que no entienden, el pene del hombre tiene un segmento de piel que se alarga, entonces se corta ese segmento de piel y eso es lo que es el prepucio. Y ese era el signo en la carne de las personas que
pertenecen al pueblo de Israel. Pero San Pablo dice, ya en esta época, como los griegos no sabían, igual que muchos de nosotros, a menos que sea por razones de salud, no sabemos nada de eso de circuncisión, él decía, nosotros no recibimos esa circuncisión quirúrgica, nosotros recibimos una circuncisión no quirúrgica, que es el bautismo. ¿Y por qué hace la analogía? Hace la analogía porque está explicando, antes entraba el pueblo de Dios por la circuncisión, nosotros entramos ahora por el pueblo de Dios, por la gracia de Jesucristo, a través del bautismo. Y entonces, lo importante de esta comparación, Adrián, es precisamente lo que tú decías. Si en la antigua, siguiendo la tradición, si la antigua alianza se entraba al pueblo de Dios al octavo día, cortando el prepucio, y San Pablo dice que hay una circuncisión no quirúrgica, eso significa que seguíamos con la misma tradición en el nuevo pacto, pero siguiendo el bautismo, que fue lo que estableció Jesús. Y para que, como digo yo, crean que esto no es cuento, se lo voy a leer, porque a veces he hecho un bonito cuento y no cito la Biblia. Colosenses 2, del 11 al 2, dice, en él también fueron circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de su cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo. ¿Ven? La circuncisión no quirúrgica, ¿cuál es? La circuncisión en Cristo. ¿Y cuál es esta? Dice, sepultados con él en el bautismo, con él también ha resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Entonces, el bautismo es una resucitación espiritual, como Adrián muy bien explicó, a la vida nueva, gracias a la gracia de Jesucristo por este sacramento. Pero ven cómo la primitiva iglesia, hemos estado demostrando cómo la primitiva iglesia no enseña nada de bautismo solo de adultos. Al contrario, enseña que el bautismo es para todos, enseña que se puede bautizar en la fe de la iglesia, en la fe de los padres, se enseña que se puede bautizar familias enteras y enseña que un ejemplo del bautismo de niño es la circuncisión, porque igual que la circuncisión quirúrgica, hay una circuncisión no quirúrgica que es el bautismo. Adrián. Y como tú estabas comentando, Roquel, para que los hermanos nuevamente, ¿verdad? En la repetición es que está el aprendizaje y comprendan, el bautismo cristiano es un nuevo nacimiento en el Espíritu. Como para los judíos era esa circuncisión, pues así el bautismo nos hace nacer en el Espíritu nuevamente. Y vuelvo y repito, como decía Juan 3:5, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso no es palabra mía, es palabra del Señor. Incluso también cuando vamos en otra parte de la palabra de Dios, el mismo apóstol San Pablo, cuando escribe a su amigo Tito, nos dice lo siguiente: Cristo nos salvó por medio del bautismo, que significa que hemos nacido de nuevo, y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado nueva vida, por medio de nuestro Salvador Jesucristo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia. Eso es palabra de Dios y está escrita en Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6. Repito, Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6. Es bueno que los hermanos entiendan, ¿verdad?, sobre la importancia del bautismo, que nos hace miembros del cuerpo de Cristo, que es su santa iglesia, y nos dice que Cristo es como un cuerpo que tiene muchos miembros y todos los miembros forman un solo cuerpo. Pues todos nosotros, seamos judíos o griegos, estamos esclavos o libres al ser bautizados, hemos venido a formar parte de un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 13. Y así somos uno en Cristo por el bautismo, un solo pueblo de Dios, formado por todas las razas y por todas las naciones sin excepción. Pertenecer a la iglesia de Cristo no es una simple afiliación, como si fuese un club social o una organización de esas no gubernamentales. ¿Verdad? Nosotros no nos hacemos parte de un club. Nosotros los bautizados formamos parte de una sola familia. Somos hermanos entre sí. Y como dice Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios les ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Repito nuevamente, Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Hermano Roque. Sí, y Adrián, y una cosa que yo quisiera cerrar con este tema del bautismo de niños, y es el siguiente tema. Mire, no,
hay absolutamente el reto que busque en la Biblia una sola prohibición de bautizar a los niños. No hay ninguna, sino todo lo contrario. La palabra de Dios es clara. Jesucristo fue claro a decir, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Entonces, incluso dio una orden, dijo todo lo contrario, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Entonces, ¿quién somos nosotros, ¿ve?, para impedirle que los niños vayan al bautismo, vayan al encuentro con Cristo? Primero, porque dicen que Jesucristo dijo, primero, que no se lo impidieran, y segundo, dijo que los que son como ellos es el reino de los cielos, y eso lo vemos en el Evangelio, Mateo 19:14, dice la palabra de Dios. Mas Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Clarísimo, más claro. Creo que con los textos que hemos hablado, hemos podido llegar a la conclusión de que no hay ninguna prohibición que pueda sustentarse el punto de vista bíblico, ni histórico, ni la tradición, de que es prohibido bautizar a los niños y que solo hay que bautizar a los adultos. Lamentablemente, tenemos que decir que esto es un invento de hombres. Esto no viene de la palabra de Dios, ni de la tradición, ni de las enseñanzas de la iglesia. Pero yo quisiera ahondar más porque Adrián al inicio estuvo hablando un poco acerca de que algunos decían, y me gustó mucho esa intervención, dice, oye, algunos el argumento que usan es que, mira, primero Jesucristo se bautizó a los 33 años y además lo hizo en un río. Así que esa es la forma correcta de bautizar. Y Adrián explicó muy bien de que, eh, de que efectivamente ese no era el bautismo cristiano y que este no era el modo de bautizar. Yo quisiera explicar y leer el texto de Hechos 19, del 3 al 5, ¿no?, donde nos narra algo que es muy importante, Adrián, y es lo siguiente. Fíjate, y es lo siguiente. El hecho de que si el bautismo de Juan era el mismo bautismo cristiano, la pregunta es que Pablo se encuentra con unas personas que están allá por, se lo encuentra pues, y entonces él mismo le enseña que ese bautismo no es el bautismo válido. Voy a leerle el texto. Dice Hechos 19, del 3 al 5. Él replicó, pues, ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan. Respondió Pablo añadiendo, Juan bautizó con un bautismo de conversión diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, aquí tenemos claramente, hermano, que no se trataba, los apóstoles estaban clarísimos que el bautismo de Juan no era el bautismo cristiano. Entonces, ¿cómo vamos a usar nosotros de modelo el hecho de que Juan presentó a Jesucristo, ¿no?, a Jesucristo a través de un gesto que no crean, que a veces nosotros creemos que la palabra bautismo es privativa del cristianismo. No, muchos grupos practican porque bautismo significa sumergirse en agua y tenían eso como un reto de purificación. Jesucristo le da un sentido profundo de salvación y de recibir el don del Espíritu Santo y de entrar a la iglesia, porque Él es Dios y le dio el sentido para nosotros y el valor que tiene. Pero no es que el bautismo no se practicaba en otros lugares. Entonces, los otros bautismos, vamos a decir, si en otros lugares deciden sumergir a la gente en agua, van a decir que eso es igual que el bautismo cristiano. No, el bautismo cristiano es lo que Jesucristo instituyó después de su resurrección y dio las instrucciones como quería que se hiciera. Pero simplemente damos este texto que explica claramente que el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano y por lo tanto no lo podemos tomar como ejemplo y decir que como Jesús se bautizó a los 33 años en un río, ese es el modo de bautizar. Adrián. Y también, ¿verdad? Aunque quizás no entremos de lleno por cuestiones de tiempo en esto, pero que también los hermanos tengan claro que la misma iglesia nos ha enseñado que el sacramento del bautismo se puede adquirir de tres maneras diferentes: por agua, por sangre o por deseo. Y muchas veces esto es algo que los mismos hermanos se les olvida analizar, cuando a veces te dicen, no, pero ¿y el buen ladrón? ¿Cuándo fue allá a una iglesia para que lo bautizaran? Y mira, analiza bien cuál de esos tres tipos de bautismo le puedo aplicar. ¿Por qué? Porque a veces a los hermanos se les olvida eso. Está el bautismo por deseo,
Muchas veces hay personas que ya se han preparado para recibir el bautismo y sucede algo que fallecen antes de recibir sacramentalmente el bautismo, lo pueden recibir automáticamente por deseo. Los mártires los recibieron por sangre y así sucesivamente. Las que tenemos la dicha de recibirlo, ¿verdad?, por agua, pues lo hemos recibido, que es importante que los hermanos tengan claro ese detalle y que también reconozcan que esto no fue un invento de los otros días, porque ya los mismos padres de la iglesia, los primeros siglos, Ireneo de León, por ejemplo, que vivió entre el 130 y el 202, decía: el que no naciere de nuevo a través del agua y el espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y él hablaba de muchas cosas de esas. Orígenes, en el 185, el 254, también decía: la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. También podemos ver a Hipólito de Roma, que alrededor del 235 fue que murió. Él decía que si se bautizaran los niños en el primer término, todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán, en cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos o alguno de su familia. Cipriano de Cartago, 200 al 258, decía: pero en relación con el caso de los niños, en el cual dices que no debe ser bautizado en el segundo o tercer día después de su nacimiento, todos nosotros pensamos de manera muy diferente. En misericordia y gracia de Dios no debe ser negada a ningún nacido hombre. Gregorio Nacianceno, que vivió entre el 329 al 390, decían: hagámonos bautizar para vencer. También podríamos seguir citando Juan Crisóstomo, Basilio el Grande, incluso en el pelagianismo, que fue la primera herejía en rechazar el bautismo de niños. Tenemos que aclarar eso. Muchas veces las discrepancias entre los mismos cristianos ya eran herejías que existían en el pasado y que ya la iglesia había aclarado. El pelagianismo fue la primera herejía en rechazar el bautismo de niños y sabemos que la iglesia aclaró todo eso en esa época histórica. Así que el mismo Agustín de Hipona hablaba en favor del bautismo de niños. Y lo importante es, como tú dijiste en un principio, hermano Roquel, el bautismo de niños, incluso los padres reformadores practicaban el bautismo. Y si verdaderamente el bautismo católico fuera un invento de nosotros, entonces, ¿por qué los ortodoxos bautizan? ¿Por qué los coptos bautizan? ¿Por qué los luteranos bautizan? A los niños, estamos hablando a los niños. Y hay muchas denominaciones no católicas que bautizan a los niños, porque ellos tienen claro, como dice la misma palabra de Dios, que el bautismo ahora os salva. Te paso la mano, hermano. Sí, hermano, mire, yo quisiera partir de la conclusión siguiente. Algunas personas dijeron que efectivamente no solo que el bautismo para niños está prohibido, sino que además el forma de bautizar solamente es por inmersión en un río. Se van al literalismo, ¿no? Y dicen que esa es la manera correcta. Yo he visto gente que se va, busca un río para poder bautizarse porque si no, no es real. Pero el sentido común nos enseña, Adrián, que siendo el bautismo tan importante para, para la salvación de las personas, no podríamos ponerle esa limitante, porque está claro que entonces en los lugares donde no hay agua, no hay desierto, no hay ríos, o el frío es descomunal, entonces la gente no se podría bautizar. O tuviera que esperar la primavera, pues, porque entonces en invierno no se puede bautizar. No, la iglesia previno, y no creamos ahora en la época que hay calefacción, estamos hablando de toda la época. Porque ahora la gente, no, que yo, pues, el agua la calentamos y la ponemos calefacción. No, estamos hablando de la época de siempre. Entonces, ¿qué hizo? Por eso, entendiendo la orden de Jesucristo, se enseñó que ya tú que aclaraste que el bautismo del niño está claro, pero yo quisiera volver con el tema de la forma, porque también hay unos que enseñan que si no es así, no es correcto. Entonces yo quisiera compartir la Didache, que aparece en los Padres Apóstoles, que es un documento que dice que es más antiguo que algunos de los primeros de documentos de la misma Biblia, son más antiguos. Dice que la Didache, posiblemente estamos hablando de un documento del primer siglo, siglo I, y dice así: si no tienes agua viva, bautiza con otra agua, y si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Mira, si no tuviera ni una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando que desde el primer siglo, este documento de los primeros cristianos, ya estaba hablando de las circunstancias para poder bautizar
a las personas. Entonces, eso de que creen, como dice muy bien Adrián, creen que van a inventar el agua tibia. Como que eso la iglesia nunca se lo preguntó, que es una novedad que se les pasó, y no es cierto. Ellos se salieron de la iglesia y muchas veces traen alguna creencia nueva y la presentan como que, mira, esto es bíblico. Ahora hemos visto paso a paso en este programa, de mi parte, que primero, como conclusión mía, primero, Dios no prohíbe el bautismo de niños. Dos, el bautismo es para todos, para los niños, para adultos, para todo el que quiera recibir el bautismo. Tres, el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia para ser parte del cuerpo de Cristo, como era la circuncisión que se practicaba el 8º día. Cuatro, Jesucristo dijo una orden muy clara, dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Así que impedirle el bautismo a los niños es impedirle que se entren en comunión con Cristo. Y 5, hemos visto que tampoco tiene fundamento eso de bautizarse en un río o a los 33 años, porque el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, sino que el bautismo que instituyó Jesucristo, que hemos visto cómo se ha ido practicando. Así que tanto el hecho de no querer bautizar a los niños como decir que solamente se puede bautizar en un río no tiene fundamento bíblico. Adrián. Un detalle que también quisiera aprovechar, porque muchas veces cuando hablamos de la importancia de bautizar a los niños, a veces algunos dicen, ajá, y si el nene se muere sin ser bautizado, que lo van a mandar al limbo, como muchas veces nos dicen. No, mira, la misma iglesia ya aclaró eso y deja claro que los niños que mueren sin ser bautizados se abandonan a la misericordia de Dios, porque aquel que dijo, dejen que los niños vengan a mí, es el mismo que se va a encargar de asegurar que esos niños puedan llegar a su presencia. Así que de nosotros lo que tenemos que velar es asegurarnos que si está dentro de nuestra capacidad, bautizar a ese niño, porque de lo contrario, el día que vayamos a la presencia del Señor, como dice su palabra, cada cual recibirá conforme a sus obras. Y si nosotros pecamos de omisión en ese aspecto, que Dios tenga misericordia de nosotros. Es lo único que puedo añadir, pero quise aclarar esto porque a veces los hermanos pues salen con ese tipo de movidas para tratar de descalificar, o como tú comentabas ahorita, no hay ningún versículo de la Biblia que diga que no se puede bautizar a los niños. Y a veces dicen, pues como no dice que no se puede bautizar a los gatos, los voy a bautizar también. Esos son comentarios falaces que muchas veces sacan hermanos, ya sea por prejuicios o por ignorancia, y es importante que todas estas cositas se aclaren para beneficio de todos aquellos que están viendo la transmisión, la cual esperamos que sea de bendición para cada uno de ellos, y esperamos que hayan podido tomar nota de toda la información que hemos dado. Como siempre decimos, esperamos que luego en sus hogares saquen el tiempo con calma para que profundicen en esta información que hemos dado. No importa a través de la plataforma que estén viendo esta transmisión, siempre les exhortamos que dejen sus comentarios, que la compartan con todos sus contactos, y que de ser necesario alguna duda, alguna inquietud que aún le hayan quedado, la compartan con nosotros para poder así nosotros ayudar a aclararla, y de ser necesario, si tenemos que hacer futuros programas donde hablemos de esas inquietudes que aún quedan, pues las podríamos hacer para la gloria de Dios. Hermano Roquel. Muy bien, Adrián, creo que ya cubrimos el tema que queríamos participar. Siempre decimos, ustedes son libres, analicen, piensen lo que estamos diciendo, busquen las referencias, la ventaja del video, que usted puede detenerlo, verlo con más calma, buscar las citas y toda la información que desee, porque el propósito nuestro es que usted conozca la verdad y la verdad los hará libres. Así que de mi parte no queda más que decirle que ha sido un placer que hoy estuviéramos con ustedes. Adrián Castro desde la Isla del Encanto. Y Roquel Carana de Panamá. Y nos vemos próximamente en otro programa de apologética. La verdad los hará libres. Hasta pronto. Dios los bendiga.